Nuestro Dios es fiel de generación a generación. Remontándome quizás unos 30 años atrás, cuando uno se multiplica en años, pues las cantidades también aumentan. Así que cuando comencé a estudiar arquitectura en la facultad de la Escuela de Arquitectura, hay una forma particular donde se evalúan en la clase de diseño, una clase que es obligatoria. Básicamente cogemos 8 cursos en ese bachillerato. Y la forma que se evalúa todos los trabajos es que pues, los estudiantes preparan sus diseños y los presentan en una pared, en una gran pared. Así que profesores, estudiantes graduados, básicamente se sientan delante del trabajo para ver. Pero lo importante es la explicación que da este estudiante. Porque no solamente son las líneas o las formas o las figuras o el diseño, es lo que hay detrás, es el significado, es el concepto, por qué, cómo. Y es maravilloso ver cómo el estudiante, una vez hace la explicación, ahora tiene sentido porque esa curva por aquí y esta cosa por allá. Cuando nos acercamos al tema de la familia, nosotros podemos acercarnos como que Dios es el que se lo inventó. Este asunto solamente tiene sentido cuando nosotros vamos a la Escritura y podemos ver cuál fue el propósito. Y de una forma muy sencilla, desde el principio, desde el Génesis 2:24, Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que desde el principio Dios establece que este asunto de la familia entre el hombre y la mujer es de la única forma que funciona como Él la diseñó. La semana pasada, Pastor Rey nos habló del tema el matrimonio según Dios. Y si nosotros queremos que nuestros matrimonios funcionen a plenitud y de forma satisfactoria, la mejor recomendación es ir donde el diseñador original para que nos explique y nosotros poder seguir sus pasos. La realidad es que la familia hoy en día está en crisis. Y aunque es una nota negativa, si nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, ya los jóvenes no quieren ni casarse. Eso realmente es como que algo que pasó en la prehistoria. Muchos jóvenes deciden simplemente vivir juntos y peor aún, ni siquiera quisieran tener hijos. Es como que es una cosa anticuada. Y es más fácil, qué sé yo, tener una mascota o algo así, pero el asunto del compromiso, la responsabilidad, como que estas nuevas generaciones no les encanta mucho. El grupo de investigación Barna hizo un estudio muy profundo, una encuesta muy profunda entre los hijos de cristianos que habían nacido, digamos, en este ámbito de la iglesia, y fue específicamente en el grupo de los millennials. ¿Y qué es eso de los millennials? Si tú naciste entre el 1982 y el 1984, tú eres un millennial. Así que el millennial más joven tiene 30 años, el menos joven tiene 42 años. Así que este estudio revela que solamente entre los millennials un 8% se considera como un discípulo resiliente. Y la verdad que ese nombre es como que más grande de lo que realmente es, porque lo que significa es que son adultos que
llevan su vida de una forma moralmente recta, leen la Biblia, oran, mantienen su asistencia bastante regular a la iglesia, pero de ahí a vivir una vida comprometida con el Evangelio, está separado. La realidad es que si a ti te dicen, si a Marazul nos evaluaran y nos dijeran, Marazul, tienes un 8% de logros en cómo tú generacionalmente te multiplicas. Pues la verdad es que eso no sería una buena noticia. Hay un dicho en el mundo de los negocios que dice que tu sistema está perfectamente diseñado para los resultados que estás obteniendo. Si nosotros hoy en día, en la iglesia en los Estados Unidos y en Puerto Rico, de forma general, está ganando o reteniendo un 8%, algo estamos haciendo mal. A esto se debe, en parte, que estos padres que llevaron a los millennials a la iglesia, básicamente ellos delegaron su responsabilidad de enseñar la vida cristiana, la delegaron a la iglesia. Es como traer a tu hijo a Marazul Kids y allá que le enseñen de la Biblia, porque en casa pues es más fácil darle el teléfono para que juegue o ponerlos en el televisor para que no molesten. Y básicamente gran parte del problema en esa generación, dice este estudio, que es que los padres delegaron. Pero otra razón que aún es más profunda es que estos padres no vivían como discípulos. Estos padres tal vez decían una cosa, pero hacían otra. Y yo sé que esto ha pasado mucho. Es triste escuchar a hijos de pastor que decían, bueno, mi papá era un fenómeno en el púlpito y hablaba y la gente se convertía. Es más, mi papá oraba por los enfermos y ellos se sanaban. Pero en mi casa, mi pana, o sea, las malas palabras, los insultos, las humillaciones. Y eso es triste. Y más triste cuando podemos ver que una cosa no es congruente con la otra. Por eso hoy en el tercer mensaje de nuestra serie, nosotros queremos enfatizar, y el tema es padres que forman discípulos. Y de momento tú dices, bueno, pero está bien, ese mensaje no es para mí porque yo ni soy padre, ni pienso casarme, ni mucho menos pienso tener hijos. Pero está bien, no hay problema. Esto lo podemos ver de tres formas. Uno, pues, están estos padres, ¿verdad? Naturales, que engendran un hijo. Están los padres de decisión, aquellos que deciden adoptar a niños. Pero está también la tercera categoría, que esa te aplica a ti si tú no estás casado, no quieres tener hijos. Y están los padres espirituales. Nosotros como creyentes, como discípulos, tenemos la responsabilidad de multiplicarnos y de tener hijos espirituales. Así que todos estos principios, no importa que para algunos sea desde el vientre que vamos construyendo en la vida de nuestro hijo, también son los mismos principios que una abuelita puede utilizar con otra abuelita para enseñarle el camino hacia la verdad de Jesús. Así que, si no estás casado y no tienes hijos, no te pierdas del mensaje porque también es para ti. Como padres pensamos que la paternidad es solamente suplir las necesidades físicas
emocionales, o sea, vestirlos, que tengan una buena educación. Pero realmente es mucho, mucho, mucho más que eso. En nuestras manos está el destino de quienes tenemos de frente. Y no solamente a los que están de frente, porque nosotros estamos marcando a nuestros hijos. Y estos hijos, esas marcas, van a ser un eco luego cuando tengan hijos y así sucesivamente de generación en generación. Y es una forma de verlo radicalmente transformadora. Porque como tú estás criando a tu hijo hoy, eso puede tener un efecto más allá, más adelante, muchas generaciones adelante. Y esta palabra, quiero que la tengan bien, bien presente durante todo este mensaje. Y es la semilla. Cuando nosotros sembramos, toma un tiempo en que esa semilla germine, crezca y dé fruto. No es algo que ocurre inmediatamente. A veces nosotros vamos a tener que tener mucha paciencia, pero como padres nosotros estamos obligados. Nuestro deber es sembrar la semilla a manos llenas. Nuestro pastor principal, Jonathan Ocasio, lo describe de esta forma. Dios diseñó la familia para transmitir su historia, sus principios y su amor de generación en generación. Como padres estamos llamados no solo a criar hijos, sino a formar discípulos, que a su vez continuarán la obra de Dios en su propia casa, en sus propias comunidades y afectando a todos los que estén alrededor de ellos. Así que hay un poder increíble cuando nosotros nos podemos multiplicar en nuestros hijos. En el camino hay errores. A veces nosotros somos víctimas de maltrato. Y no siempre en la familia las cosas salen bien. Quizás creciste sin un papá. Quizás creciste sin tus dos padres. Tal vez en el camino cometiste errores. Por ejemplo, como el aborto. Y este es un tema muy, muy sensible. De hecho, se utiliza en la política para dividir y demás. Lo cierto es que yo he visto cómo un aborto puede causar heridas emocionales, cómo un aborto puede lacerar, cómo yo me proyecto en el futuro, cómo yo crío a mis hijos y tal vez tú estás aquí y eso tocó tu vida. Nosotros en Mar Azul creemos que Dios es el que da la vida. Nosotros creemos que Dios la da cuando quiere y la quita cuando quiere. Y todo hombre es propósito de Dios. No hay accidentes. Escúchame, no hay accidente. Si alguien te dijo que tú eres un accidente, no es cierto. Declara el salmista en el Salmo 139, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Creemos que cuando ese óvulo, ese espermatozoide se unen, allí hay vida. Y yo sé que es un tema complicado, nosotros no queremos juzgarte, nosotros queremos restaurarte
animarte. Yo he visto hombres cargando con la culpa, que después de haber motivado a su pareja a abortar, no se pueden arrancar ese sentido de vacío. Nosotros tenemos en nuestra aplicación una forma, se llama Contiguo. Tú puedes ir allí y de forma confidencial puedes pedir ayuda. Nosotros te vamos a orientar y vamos a conseguirte la ayuda que tú necesitas si ese fuera tu caso. Salmos 127, 3 y 4 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Los hijos son un regalo de Dios. La Biblia dice que ellos son como saetas, como flechas. Si nosotros queremos que esas flechas lleguen al destino y cumplan el propósito de Dios en ellos, la única forma, el único instrumento que nosotros tenemos es seguir los principios de aquel que diseñó la familia. Primer punto en este tema: la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan multigeneracional. Éxodo 3:6, Dios se presenta ante Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios llama a Abraham y le da una promesa, y vaya promesa. Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Casi nada, así cualquiera con esas palabras, ¿verdad? Realmente es impresionante esta promesa que Dios le da a Abraham. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia dice que hará su nombre famoso, hace 4,000 años más o menos, Abraham estuvo en la tierra. ¿Y de quién estamos hablando hoy? De Abraham. Es ese Dios que cumple su promesa, y Él, a través de la descendencia de Abraham, por medio de Él, hoy también disfrutamos la redención a través de Jesús. Luego de Abraham continúa esa promesa a su hijo Isaac. Y en Génesis 26:24, la bendición otorgada a Abraham ahora pasa a Isaac. Y Dios le dice a Isaac: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Aunque Isaac no era Abraham, el plan de Dios no dependía de Isaac. El plan de Dios se iba a cumplir como quiera. Es un plan que va de generación en generación. Luego, Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Y en Jacob Dios continúa trabajando esa promesa. Ahora comienza una nación a gestarse. Finalmente en Jacob vemos cómo el plan generacional de Dios comienza a tomar forma de manera más concreta. Dios le cambia el nombre a Israel. De él nacen 12 tribus, 12 hijos que luego se convierten en las 12 tribus de Israel. Y en Génesis 28, 13 y 14, Dios le dice a Jacob: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra en la que estás acostado. Tu descendencia será como el
polvo de la tierra. Dios continúa esa promesa de generación en generación. Y el día de hoy existe una nación llamada a Israel gracias a esa promesa que Dios le da. Tal vez Dios no te prometió a ti esto que le prometió a Abraham. Tal vez tu llamado es muy simple, muy sencillo. Ahora, Dios quiere que esa simpleza que Él te ha puesto a hacer, a lo que Él te ha llamado a hacer, tú lo hagas no para los hombres, lo hagas como para Él. Piensa cuando sirves que nadie te está viendo, solo Dios. Es muy fácil desviar nuestro corazón y hacer cosas para que la gente nos vea. Porque es que yo quiero estar en el worship. Entonces el plan mío es empezar en el puerto exterior para que después me pase en el puerto interior y después tal vez tengo que pasar por Marasur Kids, pero al final ya tú verás, yo voy a llegar allá arriba a worship. Si Dios te puso en X o Y ministerio, que Él sea quien te promueva. Que Él sea el que te diga, ¿sabes qué? Buen siervo y fiel. ¿Has sido humilde con lo que yo te permití hacer? Aquí está, tu próximo paso en el camino. Nuestra cultura en Mar Azul no es una cultura de no considerar y de no agradecer. Nosotros realmente celebramos la vida de todos aquellos que trabajan aquí en nuestra comunidad. Pero ¿sabes qué? Puede ser que en algún momento se nos haya olvidado decirte gracias. Y yo aprovecho y te digo gracias. Pero lo que te debe de motivar nuestro corazón es que Dios es quien nos ve. Si no recibimos gracias de los hombres, nosotros vamos a recibir gracia y bendición del cielo. Créeme, eso es mucho mejor. Hay una historia que Jonathan Ocasio, el pastor principal de Mar Azul, nos compartió y a mí me parece excelente como un ejemplo de cómo se puede ver hoy en día, no 4,000 años atrás, sino hoy en día, cómo se puede ver esta conexión generacional. Y la historia se trata de su abuelo, el abuelo de Jonathan Ocasio, que se llama Efraín Hernández. Cuando la mamá de su abuela, de su abuelo, estaba embarazada, el papá, Osvaldo, le dio con que él quería ser un misionero en la República Dominicana. La situación es que la vida de Osvaldo no era muy congruente con la de un misionero. Él era medio mujeriego. Una anciana llamada Marta le dijo a Osvaldo, tú no vas a ser misionero en la República Dominicana, pero tu hijo varón, que está en el vientre de tu esposa, sí lo será. Su mamá y su papá se divorcian. Así que el abuelo de Jonathan, don Efraín, se crió como un hijo de madre soltera en la ciudad de Nueva York. Más o menos a los 16, 17 años, don Efraín falsificó unos papeles porque él quería entrar a la Marina. ¿Y saben qué? Lo logró. Lo que Efraín no sabía es que Dios tenía un plan y allí en un barco, en una travesía, un compañero le presenta a Jesucristo. Allí Efraín reconoce a Jesús como Señor y Salvador y sus planes entonces son transformados. Él mismo, esta misma persona que le comparte a Jesús, le dice, yo siento decirte que tú vas a terminar siendo como un misionero en la República Dominicana. Dios hace una obra
y Efraín termina en la República Dominicana. Y esta historia es trascendental, porque Efraín, el abuelo, no recibió de su padre lo que él le transmitió a su hija. Su hija es Ivonne, la mamá de Jonathan. Pero en el plan de Dios estaba cambiar su descendencia. La vida de su única hija biológica, Ivonne Hernández, quien junto a su papá formaron discípulos de sus hijos. Así que hoy podemos hacer la conexión. Dios tenía un plan y ese plan incluía el ministerio de Mar Azul, y damos gracias a Dios porque Él empezó a obrar generaciones anteriores. Próximo punto es que es posible transmitir el legado que tú nunca recibiste, porque lo sé, tal vez tus padres, nadie te había hablado de Jesús y de momento tú te encuentras con Jesús. En Juan 1:12 dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador, es un punto de un antes y un después. Él se encarga de transformar tu vida y crear ese propósito y destino que ni siquiera tú lo imaginaste. No solamente eso, dice en Romanos 8:17 que nosotros somos coherederos con Cristo. Todas las bendiciones celestiales que acompañan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son para nosotros también. Jesús vino a traer salvación y vida eterna. Ahora, nosotros podemos vivir la vida eterna desde ahora, desde aquí, pensando en el reino. En mi familia ocurrió algo distinto. En ese tiempo de los hippies, mi mamá conoce al Señor. Y así mi papá, antes de que ellos se casaran, lo conoce. Y después mis abuelos, y después la abuela por parte de madre. Y así otros vinieron al Evangelio. Solo basta una decisión en tu familia. Solo basta que tú decidas seguir a Jesús y Él se va a encargar de multiplicar su alcance en tu vida. Hoy puede ser el día que toda tu vida cambie. Hoy puede ser el día que tu matrimonio sea transformado. Hoy puede ser el día en que Dios rompe las cadenas de infidelidad, discordia, celos, amarguras y orgullo. Hoy puede ser el día en que Dios rompe todo aquello que de generación en generación vas arrastrando. Hoy Dios puede comenzar a darte lo que no recibiste de tus padres. Es posible transmitir un legado espiritual que nunca recibiste, conociendo a Dios como tu Padre Celestial. Y nuevamente basta una decisión. Josué, que sucedió a Moisés guiando al pueblo de Israel, en un momento tuvo que decidir. El pueblo le dijo: ustedes pueden seguir adorando a los dioses de los amorreos, a los dioses que sirvieron nuestros padres en Egipto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El comienzo de una buena paternidad o maternidad es la obediencia a Dios. Y las características de Dios que nosotros queremos imitar como padres es que Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Él nos ama, nos cuida. Mateo 7, 9 y 11 dice que nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Y la próxima característica de este Padre Celestial es que Él nos corrige. Dice Hebreos 12:6, Dios corrige a quien ama. Y claro, nosotros decimos, pero yo soy grande ya para que me estén regañando. Cuando se trata de mi relación con Dios, yo quiero que Él me regañe todos los días. Porque es la única forma, cuando me llama la atención, es la única forma que Él me dice, ese no es mi camino. ¿Tú quieres vivir una vida que se parezca a la mía? Por ahí no es. Así que yo no quiero perder el tiempo en mi vida haciendo o deshaciendo con mis planes. Y si en el camino Dios, por su misericordia, me muestra, Jonathan, por ahí no es. Yo quiero que Él me lo diga. Yo quiero que Dios me regañe. Yo quiero que Dios transforme todo mi ser de adentro hacia afuera. Los padres terrenales estamos llamados a reflejar esas cualidades de Dios. Y es verdad, no hay una forma perfecta de hacerlo, un legado 100% perfecto. El pecado, la maldad, distorsionan nuestros deseos, nuestros anhelos, la motivación de nuestro corazón. Pero Dios, que diseñó la familia, diseñó el vínculo matrimonial, tiene la respuesta cuando nosotros simplemente nos depositamos en sus manos. Y por último, nosotros podemos pasar o pensar multigeneracionalmente, y esto solamente lo podemos hacer modelando a Jesús en nuestros hogares. En Deuteronomio 6 dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo tiempo, nosotros no podemos perder ni un segundo. ¿Cómo nosotros podemos desmenuzarle a nuestros hijos, sembrando semilla todo el tiempo, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos? Nuestros hijos tienen que entender que en el reino las cosas son diferentes. No son iguales que las cosas del mundo. Jesús en Lucas 6, 27 y 32 nos enseña algo que es muy impactante. Dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no se lo impidas, dale también la camisa.
Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tiene ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Y termina diciendo, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y es curioso porque nosotros criamos a nuestros hijos junto a muchos otros matrimonios que también estaban criando. Y cuando de momento se tocaban estos temas, la reacción inmediata era, con mi hijo no, hasta ahí, hasta ahí. O sea, yo puedo doblarme, tú sabes, ceder, pero con mi hijo no, el que se meta con mi hijo se mete conmigo. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos que las verdades del reino son distintas? ¿Cómo esparcir esa semilla para que esa semilla dé fruto y nuestros hijos cuando estén en la universidad, cuando estén en la escuela, cuando luego sean adultos, den testimonio de lo que es vivir una vida agradable a Dios? Nuestros hijos necesitan saber que la fórmula de este mundo no es la misma a la del reino de los cielos. Amor, perdón. Yo tuve el privilegio de ser criado en un hogar cristiano que temía a Dios. Y mis papás tenían un negocio, habían unos vendedores, y este vendedor en una ocasión fue a buscar un dinero y se lo embolsicó. Y yo recuerdo que luego que se resolvió el asunto del dinero, mis padres decidieron restituirlo en su trabajo. Eso no ocurre normalmente. Pero la razón por la cual ellos lo hicieron es porque si Dios nos ha perdonado tanto, si Dios ha tenido gracia y misericordia con nosotros, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué voy a hacer lo mismo que los demás? Ser un buen padre y una buena madre solo se logra cuando imitamos a Jesús. Nosotros vamos a sembrar y vamos a sembrar a manos llenas y sembrar a manos llenas. Y puede ser que nuestros hijos no lo vean. De momento no lo vean. No agradezcan. Puede ser que te toque orar por años y años y años para ver cómo esa semilla germina y da fruto. Pero ten fe. La palabra poderosa del Señor no vuelve atrás vacía. Y tiene el poder para transformar el más duro de los corazones. Yo no creo que yo fui lo suficientemente agradecido, pero la madurez de los años me ha permitido reflexionar y darme cuenta de los grandes sacrificios y esfuerzos que mis padres hicieron por mí. Y hoy como un privilegio personal que me tomo, yo hoy públicamente quiero agradecerles. Mi papá Erwin Muñoz, mi mamá María Elena Albert, póngase un momentito de pie.
Y les voy a pedir que se queden de pie un momento. Quiero agradecer a mis padres por todos sus sacrificios, por darme lo mejor de ustedes, en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Gracias por su fidelidad en su matrimonio y enseñarme a permanecer, no importa las circunstancias. Gracias por cada oración, súplica y ruego que hicieron ante el Padre por mí y mi familia. Gracias por enseñarme que cuando hay problemas, mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias por enseñarme que la misma misericordia que nosotros recibimos del Padre, nosotros, como seguidores de Jesús, estamos obligados a darla. Gracias por demostrarme eso. Gracias por enseñarme que el principio del amor es tratar a los demás tal y como tú quieres que te traten a ti. Gracias por enseñarme a vivir el Evangelio de Jesús que ahora comparto y puedo reflejar en otros. Gracias por enseñarme que nuestra esperanza está en los cielos, no en la tierra. Y gracias por recordarme que Jesús dijo que volvería. Y yo hoy lo espero. Y lo quiero esperar con una vida santa y limpia delante de Él. Gracias por sembrar en mí la buena semilla que he podido compartir en mi matrimonio con mis hijos. Y lo voy a hacer con mis nietos, si Dios lo permite. Gracias por demostrarme el amor del Padre eterno, amándome profundamente, a mí, a mis esposas y a mis hijos. Gracias, papi y mami. Nosotros tenemos que seguir amando, cuidando y corrigiendo. No importa cuál sea la reacción de nuestros hijos. Recuerden que el centro de todo lo que hacemos es Dios. Él es la razón. Aunque nuestros hijos nos saquen de quicio, Él es la razón. Aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, Él es la meta. Nuestros ojos fijos en Jesús. Él es la meta. Yo no sé cuál es la situación de tu casa. Yo no sé cuál es tu historia. Pero ya sea que tú desde pequeño asistes a la iglesia y tienes una relación con Dios, o que hoy por primera vez tú estás escuchando que la vida se puede vivir de una forma distinta, y la respuesta a esto es Jesús. Dentro de tu casa, tal vez la mejor forma de comenzar este legado es reconociendo tus faltas y pidiendo perdón. En el año 2022 decidí yo, en el Día de los Padres, escribirle una carta a mis hijos. Y les quiero leer una pequeña porción de esa carta. Al nacer,
Ninguno de los dos vino con un libro de instrucciones. El ser padre es una aventura que se descubre en el camino. Es como una montaña rusa. Te montas, pero tú no sabes cómo va a subir, cómo va a bajar, cuáles son las vueltas. Tú sabes que va a terminar. Y seguramente vas a querer montarte otra vez. Durante cada etapa de mi paternidad me he preguntado, ¿lo estaré haciendo bien? Les confieso que en muchas ocasiones me he sentido como un total fracasado. Sé que no todo lo que he hecho con ustedes está bien. Pero yo quiero mejorar cada vez más y más. A ambos les debo mis disculpas por haber sido duro con ustedes sin antes escucharlos. Por querer protegerlos tanto que permití que mi desconfianza hacia ustedes les restringiera y no les permitiera decidir por ustedes mismos. Perdóname por no haber pasado más tiempo con ustedes cuando me necesitaban y no haberles dado mayores muestras de afecto y afirmación. Por haber manchado el nombre del Evangelio de Jesús con manipulaciones, reclamos y exigencias que ni siquiera Él nos hace. Por todo esto y muchas cosas que ni siquiera sé, les pido que me perdonen. Pero quiero esforzarme por ser un mejor papá para ustedes. Hoy puedes decidir, igual que Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. No te canses. No te canses de esparcir la semilla del Evangelio. No te canses, a manos llenas. A manos llenas. Ámalos. Cuídalos. Muestra gracia. Muestra misericordia. Así ellos van a poder ver el amor del Padre. Ámalos. Esas semillas van a dar fruto en su tiempo. Esas semillas van a transformar la vida de tus hijos espirituales, y se van a extender de generación en generación. Hay esperanza. Hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús en el centro de nuestro corazón, de nuestro matrimonio, de nuestras familias. Te invito a que estés de pie conmigo. Y en este momento hay dos razones por las cuales queremos orar. Tal vez hoy tú te has encontrado con este mensaje de salvación, o por algún tiempo lo has escuchado y dices, eso es lo que yo necesito para mi casa. Eso es lo que yo necesito, yo lo quiero. Nosotros te invitamos a que pases aquí al frente. Nosotros queremos orar por ti. Tú no estás solo. Nosotros queremos ayudarte. Y también queremos orar por esos matrimonios
Tal vez llevas una vida extensa sirviéndole al Señor, pero hay áreas que tienen que ser transformadas. Tú quieres convertirte en un discípulo, pero de verdad, para poder pasar ese legado a tu casa. También te invito a que pases. Hoy es la oportunidad que tienes para decir: yo y mi casa serviremos a Jehová.